Bueno, lejos de la imagen edulcorada y de villiquen que nosotros tenemos del proceso de independencia, este fue un proceso sumamente complejo, intrincado y fundamentalmente algo que me parece muy importante subrayar es que no abarcó solamente a lo que actualmente es la Argentina, sino a toda la región, ¿no? A gran parte de la región. Este proceso fue un proceso no argentino, sino un proceso americano y fue un proceso que fue muy largo, que duró mucho tiempo y en el cual hubo múltiples sectores y múltiples tendencias revolucionarias. Hubo tendencias revolucionarias que buscaron realmente llevar adelante un cambio social muy profundo. Particularmente en el Cono Sur fue el artiguismo, liderado por José Gervasio Artigas, líder de la banda oriental y del litoral, quien impulsó una gran transformación social, una gran revolución social, especialmente promoviendo una gran reforma agraria que buscaba quitarle la tierra a los malos europeos y a los peores americanos y dárselo a los gauchos, a los indígenas, a los sectores afrodescendientes. También hubo vertientes lideradas por San Martín, Bolívar, Belgrano, que estuvieron a favor de ciertas reformas, ciertos cambios sociales, pero que sobre todo lo que buscaban era la independencia y la unidad de América Latina. Pero la gran paradoja es que los grandes revolucionarios, San Martín, Bolívar, Belgrano, Güemes, Sucre y Artigas fueron los que derrotaron a España con sus ejércitos en un montón y una larga seguidilla de batallas, entre las cuales la última fue la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824, que actualmente se está cumpliendo el bicentenario de esa batalla. La gran paradoja, decía antes, es que fueron esos sectores patriotas los que derrotaron a España. Pero finalmente no fueron estos los que hegemonizaron el poder después de la independencia, sino que fueron sobre todo los sectores que estaban angustiados, ¿no? En términos de lo que en su momento hablaba Mauricio Macri, ¿no? De, me imagino, la angustia de los sectores que declararon la independencia, cuando Macri en el 2016 hizo el bicentenario de nuestra independencia, hablaba de la angustia de los patriotas, ¿no? Decía, querido rey, me imagino la angustia de los patriotas. Bueno, en realidad los patriotas no estaban angustiados, pero había sectores de nuestra élite que sí estaban angustiados. Y ellos fueron los que terminaron usufructuando el poder después de la derrota de España. O sea, acá hay una gran paradoja, que es que hubo sectores que buscaron una gran revolución social y que hubo sectores que buscaron sobre todo una independencia vigorosa y la unidad de América Latina, y esos sectores, representados por Artigas, representados por San Martín, representados por Bolívar, representados por Juan Azurduy, por María Remedios del Valle, fueron traicionados por la élite liberal conservadora, la élite más tradicional, la élite que tenía el poder, la élite criolla que tenía el poder socioeconómico en la época pre-independencia y que va a volver a tener el poder después de la independencia. Por eso no es casualidad, generalmente nosotros no nos preguntamos por qué San Martín termina en el exilio, termina muriendo en el exilio casi 30 años después, muere en 1850 en Francia. ¿Por qué San Martín no termina muriendo en nuestro país? ¿Por qué Bolívar termina muy mal, muy angustiado, diciendo he arado en el mar, logramos la independencia a costa de todo lo demás y también queriéndose exiliar, ¿no? Que nuestros dos grandes próceres terminen, uno en el exilio y el otro queriéndose exiliar, nos habla de algo, ¿no? Nos habla justamente de que esa revolución no terminó como ellos hubieran esperado. Recordemos también que Artigas termina en un exilio interno en Paraguay, recordemos que Sucre, el gran héroe de la batalla de Ayacucho, termina siendo asesinado, que Monteagudo, afro-tucumano que colaboró, ¿no? Con San Martín y con Bolívar, también termina asesinado, y esto nos muestra que la revolución no terminó, digamos, creando el orden que los sectores más revolucionarios querían crear. Y por eso lo que ocurrió fue que los cambios sociales que vinieron después fueron cambios sociales muy tenues, que la esclavitud en general no fue abolida, recién en la década del 50, en la década del 60, se abolió particularmente en la Argentina en el 53-60, pero en otras partes de América Latina también en esa época, que los pueblos originarios terminaron estando incluso peor que lo que habían estado en la época colonial, que a pesar de que se estableció una igualdad legal, el racismo continuó y que en definitiva la élite criolla que tenía el poder socioeconómico en la época colonial ahora va a asumir todo el poder, ¿no? El poder no solamente socioeconómico sino también el poder político. En este sentido uno podría decir que los aspectos más emancipatorios, más revolucionarios de la independencia quedaron truncos o fueron traicionados, y a esto hay que sumarle algo también muy importante que fue la vocación de la unidad de América Latina, ¿no? El proyecto de San Martín, el proyecto de Belgrano,
el proyecto de Bolívar, eran herederos del proyecto del precursor de la independencia, que fue Francisco de Miranda, un gran prócer venezolano, que planteaban justamente todos ellos esta idea de integración regional, ¿no? Ya sea, como pensaba Miranda, en un solo gran país de México hasta la Patagonia, o como pensaba Bolívar y San Martín a partir de una confederación de Estado. Bueno, eso tampoco se consiguió debido a la traición de las élites y América Latina se balcanizó, América Latina se fragmentó y de hecho Bolívar termina muriendo cuando estalla ese país que había construido, que era el país que él llamaba Colombia, que había fundado, que integraba lo que actualmente es Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia, ¿no? Entonces, esa revolución, como decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, quedó traicionada. Quedó traicionada en términos de los cambios sociales, quedó traicionada en términos de la integración regional y también, y esto es muy importante, terminó traicionada porque lamentablemente nuestros países muy tempranamente van a quedar sometidos en lógicas de colonialismo económico, colonialismo financiero y comercial bajo la égida del Imperio Británico y también va a quedar trunca en términos de un colonialismo mental, ¿no? Las élites latinoamericanas van a ser élites muy eurocéntricas, muy miméticas, que van a copiar permanentemente a las potencias noratlánticas bajo el apotegma de civilización o barbarie y se van a construir estados que van a quedar en lógicas neocoloniales. Por lo cual, no solamente el orden social preexistente va a continuar, sino que América Latina se va a fragmentar y va a caer bajo lógicas de colonialismo económico respecto al Imperio Británico y lógicas de colonialismo mental. En este sentido, como bien señalaba José Martí, Francisco Bilbao, Simón Rodríguez, ya muy tempranamente en el siglo XIX, la revolución quedó trunca y por ende hay que ir hacia una segunda independencia.